Me gustaría que comenzáramos. ¿Qué celebró Tatiana el 1 de julio del 2019? ¿Me puedes mostrar la oficina? Aquí es en donde despacha. En la parte final del libro, y que es una pregunta recurrente en todos lados, ¿qué va a pasar con Tatiana Cloutier en cuestión de su carrera política? Marca una fecha en realidad muy precisa. Tatiana y Alfonso Romo van a ayudarnos en todo el trabajo de coordinación de campaña. Los rangos de votación obtenidos por el candidato puntero no se sobreponen con los de sus contendientes, razón por la cual puede confirmarse una clara tendencia de votación a su favor. Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente de la República para el periodo 2018-2024. Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del Gobierno de la República para realizar una transición ordenada y eficiente. ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Haremos historia! Decirles que amor con amor se paga. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Y un poquito más todavía. Y no les voy a fallar. Vamos a aplicar los 3 principios básicos. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Juntos hicimos historia es un libro escrito por Tatiana Cloutier, quien narra en casi 300 páginas su experiencia como coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, el ganador de la elección presidencial del 1 de julio del año 2018. Me gustaría que comenzáramos. ¿Qué celebró Tatiana el 1 de julio del 2019? Pues en lo personal, o sea, así como ya en la parte íntima y personal, pues de alguna manera celebro este trabajo en equipo tan bonito que logramos llevar de la mano o caminar de la mano con un proyecto nacional en términos de que pues logramos cambiar, me encanta a mí como lo pone Andrés Manuel, el presidente, logramos cambiar el régimen en este país y entonces eso es como decir, híjole, fui parte de esto y eso me da mucho gusto, me da mucha alegría, ¿no? Por otro lado dices, bueno, ¿qué celebras? Y ya entran más cosas, ¿no? Se celebra de alguna manera un evento democrático, un evento donde dices la gente y que son, para mí el punto más importante, por la vía pacífica y por la vía del voto, dijo, es la última oportunidad que le damos a los políticos de hacer las cosas distintas, como venían haciéndolas ya no. Y yo creo que esa es la celebración mayor. Misión cumplida con la elección del 2018. Leo a una Tatiana Cloutier en este libro que rompe, yo la interpreto como alguien que rompe los moldes, o los moldes que los demás están esperando encontrar en alguien quien está en el PAN, en los moldes con alguien a quien ven en el gabinete o en el equipo de Andrés Manuel López Obrador, y de pronto vienen esos cambios, esos giros de Tatiana Cloutier, esos rumbos que solamente Tatiana conoce y sabe hacia dónde está la apuesta personal y política. ¿Cómo se describe Tatiana Cloutier? ¿Cómo describe a la autora? Voy a regresarme un poco porque creo que vale la pena hacer algunos acotamientos de lo que se acaba de decir. Primero, yo dejé el PAN en 2004, o sea, hace un chorro, por no decir otra cosa. O sea, ya este es un pasado que, digo, no lo puedo negar porque ni es mi intención negarlo, pero ya es algo que para mí ya pues no está presente, ¿no? Esa es una cosa importante. Por otro lado, ¿qué es lo importante? Y ese es como el punto que a mí me encanta dejar en la gente, y yo así me describo una y otra vez, soy una ciudadana de tiempo completo. ¿A qué me refiero con esto, no?
en este tema de construir y hacer ciudadanía y poder fortalecer la democracia en el país tenemos que trabajar todos los días. Si dejamos de pedalear la bicicleta se para y hasta te puedes caer. Entonces, ¿cómo me describo yo? Pues eso, una ciudadana de tiempo completo, hoy desde la perspectiva o en el espacio haciendo una labor pública que viene siendo la Diputación, al servicio de la gente que son los que nos pagan al final de cuentas, pero es lo mismo, es una función comprometida al objetivo mayor, que es lo que yo digo, una ciudadana de tiempo completo que pertenece al partido más bello de México, que es México. En el libro, Tatiana Cloutier asegura que en el 2016 el empresario Agustín Coppel habilitó una oficina desde donde se prepare una estrategia para denostar a Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de frenar su avance rumbo a la presidencia de México. A esta operación se le conoció como Berlín 245 por la calle y número de la ubicación de la oficina. Tanto Tatiana Cloutier como investigaciones periodísticas mencionaron a Enrique Krause como una de las mentes detrás de la campaña anti Andrés Manuel López Obrador. Ya había habido una reacción y la reacción ya se había hecho pública por parte de uno de los mencionados aquí, que es el historiador Enrique Krause, ¿no? Entonces el propio Enrique ya había hecho comentarios, entonces lo que yo dije es que ante lo que él dijo que podía pasar, pues yo estaba lista. Eso fue lo que pasó. ¿Cuál es la situación actual respecto de este tema? ¿Procedió Enrique Krause, algo que no nos sabemos? Hasta el día de hoy no lo sé, porque hasta el día de hoy yo no he sido citada en ningún lugar. Hubo otro tema en el cual noté a una Tatiana preocupada o ocupada en poner en contexto lo que se dijo en el libro, el caso del veneno. Sale el libro y vemos en varios medios, vemos en redes sociales, quisieron envenenar a Andrés Manuel López Obrador. Entiendo la preocupación que queda plasmada, que no es en realidad de querer envenenar a Andrés Manuel, pero son reacciones que Tatiana Cloutier esperaba. ¿Hubo algo que sorprendió en la reacción? Bueno, voy a, así como que otra vez, me gusta así como que regresar o mirar las cosas hacia atrás. Primero me parece que el que hizo la nota sobre eso no leyó el libro. Esto es evidente, y entonces sacó como el sensacionalismo y las cosas, o sea, me parece que no leyó, y esta es una manera muy absurda de, si yo no leo algo no puedo hablar de eso, entonces me parece hasta irresponsable, esa es la primera, ¿no? Y por otro lado también si quieres llamar la atención a tu nota, es una manera clara de llamarla, o si quieres descalificar al otro. ¿Cuál fue la intención? Pues yo no leo la mente y no puedo hablar de la intención de quien lo escribió. Sí, pero ¿se esperaba, Tatiana Cloutier, este tipo de reacciones respecto del libro? Me imagino que inesperadas, no era el mensaje que quería. No es el mensaje, sin embargo, es sí dejar, y eso sí es dejar plasmado de una manera así muy, muy clara, es todo lo que pasa y lo que le puede pasar a un candidato o una candidata en términos de lo que es capaz de hacer el frente contrario con tal de. Y eso sí se quedó. ¿Qué esperaba reacciones? La gente reaccionamos tan distinto ante diferentes circunstancias que te puedes esperar cualquier cosa. En aquella ocasión, para retomar justo el tema del veneno, en realidad existía en ese momento una campaña. Nunca ni siquiera habla de veneno. Pero el contexto es de que existía una campaña por parte de la oposición de hacer querer ver debilitado a Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y ahí está la preocupación de Tatiana Cloutier. Así es. Hubo otro momento en donde menciona que resultó difícil para el equipo, para todos los voceros que iban a los medios de comunicación a ofrecer entrevistas, hablar de la amnistía. Resultó una propuesta de Andrés Manuel López Obrador en donde deciden no abordar más el tema en los medios. ¿Es difícil o cuál fue, en qué se basó esa dificultad? Ahí voy aquí, ¿sí? ¿Quién eres? Somos los que nos metimos a su casa a robar. Queremos que nos perdone. ¿Sabes quién soy? Yo secuestré y maté a tu esposa. ¿Me perdonas? Si no me perdonas tú, me va a perdonar. Ya sabes quién. Esta es la amnistía que propone López Obrador. ¿Te quedó claro?
en un escenario o en un país como el que tenemos y que estábamos viviendo momentos críticos en el pasado, que de alguna manera la inseguridad sigue latente, el entrar en el término de amnistía, que no es algo muy conocido y claro por muchos, diría por una altísima mayoría en este país, la oposición se dedicó a transgiversarlo y entonces decir, van a soltar al mochorejas, ¿no? Y entonces ahí es donde se volvía complicado, ¿sí? En lugar, y perdías mucho tiempo en explicar que no era soltar al mochorejas, sino era atender desde una perspectiva social y justa al campesino que siembra mota, ¿no? Y ahí es perder tiempo en lo que no, ¿sí? Y como que en la gente, como en el miedo y todo, es que van a soltar al mochorejas, ¿no? Pues entonces la gente se apanica y en ese sentido había que matizar y decir, no te metas en un tema que en lo más loable y teniendo tiempo para explicarlo, lo puedes explicar y haciendo toda una campaña para explicar de qué se trata y cómo, pero la pregunta es, ¿qué querías? ¿Que el candidato llegara o explicar lo que era amnistía? Queríamos que el candidato llegara y no andar explicando amnistía. A veces es difícil entender el mensaje y la política de nuestro presidente de la República. Y es difícil entenderlo porque se tiene que desentrañar en muchas ocasiones el sentido de lo que nos está diciendo y de lo que nos está hablando. Hace unos meses, Olga Sánchez Cordero dijo que le resultaba en ocasiones difícil comprender las indicaciones del presidente, o dijo, yo lo interpreto de esta manera y así es como lo ejecuto. Esa es la visión de Olga Sánchez. ¿Ocurrió algo similar en el tema de la amnistía? ¿Tenían claro? No, a ver, volvemos a lo mismo. En el tema de amnistía ha sido exactamente claro, o sea, a lo que íbamos, hablábamos de los campesinos, hablábamos, ¿sí? de los campesinos propiamente que siembran, de la mujer, la madre del que andaba vendiendo y que de repente mujeres, en Sinaloa muchas mujeres, no sé si ahorita, pero cuando yo vivía allá, muchas mujeres de la tercera edad metían droga a lo mejor a la cárcel y las detienen, o sea, vaya. Entonces decir, una mujer de 80 años la vas a detener por meter 3 churros de marihuana a la cárcel, vaya. Entonces, ¿le das amnistía o la metes a la cárcel? No sé, este tipo de cosas son de las que estábamos hablando y son de las que se siguen hablando hasta el día de hoy. Otro de los momentos también que menciona en la campaña es que es difícil seguir a Andrés Manuel López Obrador, seguirle el ritmo de trabajo. Totalmente. Quien lo seguía era César Yáñez, según lo describe. Así es. ¿Cómo es una rutina de trabajo del presidente y cómo más o menos, digo, de repente, dependiendo a dónde ibas a ir y a qué horas tenías que salir, pero normalmente para las 8 de la mañana él ya estaba, como dijo, dependiendo, digo, ya decía, nos vemos a desayunar, ok, nos vemos a las 8 de la mañana en tal lugar a desayunar. O ya venía desayunado y ya era salir, ¿no? Siempre sí muy ordenado en los tiempos de la comida y en los tiempos de esa parte de ir apegado lo más que se pudiese al horario propiamente, pero para las 8 ya estaba levantado, bañado, etcétera, etcétera, y ya estaba sentado en donde íbamos a desayunar, ¿no? ¿Qué hizo antes y a qué hora se levantó? Eso era asunto de él y no sabemos, pero ya llegaba él listo y a veces hasta decía las 7:30 porque vamos a salir tanto. Con el reloj en mano terminaba de desayunar y decía, vámonos que hay que salir. Salíamos, normalmente vamos a ponerse, tenía un meeting a las 11 de la mañana en algún lugar, pero ya habías hecho 3 horas o 2 horas y media de camino. Terminando el meeting íbamos a otro lugar, nos parábamos en la mitad del camino a comer, teníamos un meeting a las 4 o 6 de la tarde para llegar luego a otro lugar a dormir, porque al día siguiente empezábamos en otro lugar. Esto más o menos era un día fuera de la ciudad, ¿no? Hay veces que había 3 mítines a lo largo del día, y había momentos en donde se intercalaba alguna actividad de partido que se paraba con la gente que iba a cuidar casillas, donde les tomaba como protesta. Entonces ya eran 3 eventos, 2 eventos públicos y uno privado. Cuando digo privado estoy hablando con gente propiamente de la estructura electoral del momento. Entonces era una actividad larga, grande, rápida, moviéndote en carro, moviéndote en avión, tomando vuelos, bajándote. Volaba a lo mejor en la mañana, salía para regresar en la noche porque el día siguiente iba a tomar un trayecto en automóvil. Entonces es una velocidad con la que camina
que hasta ahorita conozco 2 que se la han podido seguir, ¿no? Una es el propio César Yáñez y otra son los muchachos que Cuauhtémoc, y no me acuerdo ahorita cómo se llama el otro muchacho que maneja, pero ellos son turnados, entonces ni siquiera ellos pudiera decir, ¿no? Me tocó ver en campaña cómo los medios alternaban reporteros para seguir en una misma jornada al presidente. Y actualmente, cuando ocurrió lo de Tlahuelilpan, Olga Sánchez Cordero en una entrevista dijo: estamos durmiendo 4 horas diarias. Hace un par de semanas, Ricardo Monreal dijo: hace falta un gabinete que le siga el ritmo a Andrés Manuel López Obrador. ¿Es difícil seguirlo entonces? Pues es obvio, ¿no? Digo, nomás platíquenme, nomás es agarrarle el sol a sol, la sombra a sombra, no cualquiera. Me gustaría que me platique del proceso de creación del libro. Ajá. ¿Cómo se dio el plasmar todas estas Ok, primero, ¿cómo lo decidimos hacer? Por cuestiones de tiempo y todo, el acuerdo con la editorial fue que tendría yo un editor y tendría un entrevistador, por llamarlo así, ¿no? El editor siempre lo tienen, el entrevistador no. Entonces yo me sentaba con el editor y el entrevistador, por llamarlo así, y yo como hacíamos preguntas y vaciábamos a partir de una lista de temas que traíamos y fui narrando y se grababa todo. Me lo transcribían, me daban la transcripción, corregía, la regresaba, le daban cuerpo, o sea, lo volvían a acomodar, corregía. Ya que terminamos todas las transcripciones y todas estas grabaciones, acomodamos por temas, se lo regresé al editor, el editor lo acomodó en capítulos, me lo dio, revisamos y salió. ¿Cuánto tiempo tardó este proceso? Yo estuve más o menos lista en diciembre y tuvieron unos temas que tuvimos que ajustar y por cuestiones de la fila que haces en la impresión salimos cuando salimos. Algo que haya quedado fuera, que estuvo a punto de salir y que quizás le hubiera gustado conservarlo ya a la distancia de la publicación. Estoy contenta con lo que está. Sí. Sí. Bueno, hay en la parte final del libro, y que es una pregunta recurrente en todos lados: ¿qué va a pasar con Tatiana Clouthier en cuestión de su carrera política? Marca una fecha en realidad muy, muy precisa. Le dice al presidente, bueno, ya como presidente. Ya era presidente, sí, le dice, presidente electo. Así es, me voy a dedicar a mi familia. Quiero tiempo para mi familia. Mi hijo está en la preparatoria. Cuando salga de la preparatoria, entonces hablamos. Falta mucho tiempo para saber. Yo quisiera que no por el trabajo aquí o la incorporación, pero porque me urge que salga de prepa, ¿verdad? Así es, ¿no? Sí. Yo esperaría que él camine más rápido, mi hijo. Sí, sigue en las mismas circunstancias sobre cómo lo ha planteado respecto de su proyecto. Yo te digo, mi proyecto es que le vaya bien al presidente para que le vaya bien a México. Y estoy pegada a lo que se tenga que hacer para que al presidente le vaya bien. Muy bien. ¿Sí? Eso es gracias. Todo. Muchas gracias. Cecilia, te conozco del libro. Eres la famosa Cecilia que estuvo acompañando a la diputada. ¿Asistente de cuántos años o cuál es el cargo también específico para Tatiana Clouthier? El cargo específico le podemos poner el nombre que quieras. Ajá. Sancho Panza, fiel escudera. Empecé con Tatiana, la conozco hace más de 20 años, pero empecé con ella en la campaña, antes de la campaña, empezando la campaña. Le mandé mensaje con mi mamá que me jalara, me dijo ya lista, me mandó mensaje ella de ya lista para lo que me digas. Y al día siguiente me dijo vente con maleta. Al día siguiente estaba yo en Querétaro con ella y desde ahí. ¿Cómo fue la campaña? ¿Cómo fue la experiencia? Increíble, no, increíble. La campaña ha sido de las experiencias pues más valiosas yo creo que he tenido en mi vida, de mucho crecimiento, donde aprendí a conocer un México que no conocía y de repente toparme con la pobreza que hay en el país, con todo lo que vimos en la campaña, en los lugares a los que me tocó acompañar a Tatiana. Sí me cambia la perspectiva muchísimo. Y sí, por supuesto, hubo días que fueron bien difíciles y días que fueron increíbles.
entrevista con Tatiana para ver asuntos específicamente del libro, y quiero agradecerle enormemente a Arturo del Mariachi Ninja por acompañarme a hacer esta grabación, a estar en la entrevista y también por compartirnos cómo vio, qué impresión le dio Tatiana Clouthier. Mariachi